Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Estamos nuevamente con el propósito psicológico 6 en la segunda parte, Medicina Universal, Alma de las Cosas. Estoy segura de que ustedes tendrán ya listo su propósito para continuar con la lectura. Nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos para continuar con el propósito psicológico número 6, Medicina Universal, Alma de las Cosas. Empecemos la lectura. Se nota cada día más la debilidad de nuestro organismo, y eso es debido a las ventajas constantes de las comodidades modernas. Departamentos demasiado calientes, camas muy mullidas, vestidos múltiples, etc. Nuestros pies están escasamente en contacto con el suelo bienhechor. Poco tiempo se está consagrando al aire libre, a la marcha, al ejercicio, al descanso verdadero en relajación completa. Nuestro cuerpo es menos resistente a causa del progreso, que le anima a la pereza sometiéndole al mismo tiempo a un esfuerzo nervioso constante. La recuperación de esta energía no puede hacerse a causa de la pobreza de los productos que se le ofrece como compensación. Ya las malas costumbres son adquiridas y se necesita una gran maestría para tomar de nuevo el control. Así, las comidas espirituales vienen a veces a ayudar al ser humano descontento de su lucha diaria y que sufre casi automáticamente. El hombre, aquel Adán eterno, debería sin embargo tomar de nuevo su sitio verdadero en el universo. Eso, sobre todo en el sentido psíquico. Los sistemas intentaron establecer un orden social, pero el problema no es tan orgánico como espiritual. Cada hombre es un Adán en el oriente de su vida, es decir, en su nacimiento, y llega a ser Isaac en su poniente a su muerte. Adán, emblema de Jesús o de la luz; Isaac, ojo de Isa o de la luna, sol del occidente. El verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía como el dominador indio Ishvara y como el gran sol Israel. Ishvara es el ser universal a la vez como objetividad y poder de la belleza, correspondiente a Prakasha Vimarsha de la doctrina tántrica, o aún a uno de los tres midot supremos de la Cábala. Bueno, el ser humano llega a ser Isaac en su poniente, dice la obra, a su muerte. ¿A qué se refiere? Sería nuestra pregunta. Si vamos al origen del nombre de Isaac en la tradición judía, nos cuentan que proviene del hebreo Yitzhak, que significa él reirá o risa. Este nombre tiene un origen bíblico, por supuesto, y está asociado con la historia de Abraham y Sara, que creo que todos conocemos. Según la Biblia, Sara se rió cuando Dios le anunció que tendría un hijo a su vejez, y por eso el niño fue llamado Isaac. Es un nombre que simboliza alegría y sorpresa. Pero, ¿qué nos llama a nosotros la atención en el nombre de Isaac? Está escrito de una manera peculiar, Isa-Ak. La pregunta que surge es, ¿qué sugiere este cambio? Tal vez sugiere una conexión simbólica o etimológica con la diosa egipcia Isis, a veces escrita como Isa, una de las diosas más importantes del panteón egipcio y de la cual nosotros meditamos muy largamente en los primeros propósitos. Está asociada a la magia, la maternidad y la protección, asociada a la luna, que simboliza la receptividad, la reflexión, y tenemos el sufijo ak, que en el egipcio antiguo puede estar relacionada con la palabra ak, A-K-H, que significa espíritu o alma glorificada. No olvidemos ojo de Isa o de la luna, nos dicen, sol del occidente. En nuestra búsqueda, el sol que se pone en el occidente simboliza el final de un ciclo y el comienzo de otro, la transición y la renovación, el cambio y la transformación. En el propósito psicológico nos dicen, el verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía, como el dominador indio Ishvara y como el gran sol Israel. Lo primero que surge en el alma
es que el verdadero pueblo humano escrito con mayúsculas es aquel que ha logrado recuperar su memoria sagrada. Por ello está en el cenit, en el mediodía. Pero nuestra búsqueda continúa. Es necesario conocer un poquito sobre Ishvara, correspondiente a Prakasha Vimarsha de la doctrina tántrica, como nos señalan. En la tradición hindú, la concepción de Ishvara o Isvara puede variar según la época y la escuela del hinduismo. Generalmente se refiere al Ser Supremo, Dios personal o una deidad específica. Escuchemos un pequeño resumen de lo que dice la filosofía, la tradición hindú sobre Ishvara. Teogonía hindú y el lugar de Ishvara. En la teogonía hindú, Brahman es el principio supremo, la realidad última y el fundamento de todo lo que existe. Es impersonal, infinito y trascendente. Brahman se manifiesta en tres formas principales conocidas como la Trimurti. Brahma, el creador del universo; Vishnu, el preservador del universo; Shiva, el destructor y transformador del universo. Ishvara en diferentes escuelas. En el Shaivismo o Shivaísmo, Ishvara es sinónimo de Shiva, quien es adorado como el ser supremo y el gobernante del universo. En el Vaishnavismo, Ishvara es identificado con Vishnu, especialmente en su forma de Venkateshvara. Y en la yoga, Ishvara es una deidad personal o una inspiración espiritual que guía al practicante en su camino espiritual. Para comprender mejor por qué la obra cita Ishvara, veamos su significado y etimología. La palabra Ishvara proviene del sánscrito y se compone de Ish, capaz de, y Vara, mejor, excelente, hermoso. Literalmente significa dueño de lo mejor o gobernante de las bendiciones. En resumen, Ishvara ocupa un lugar central en la teogonía hindú, como una manifestación del Ser Supremo, adaptándose a las diferentes interpretaciones y prácticas de las diversas escuelas del hinduismo. Podríamos atrevernos a decir que el verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía, porque está consciente de ser la manifestación del Ser Supremo. Pero el texto no se queda ahí. Establece un paralelismo entre Ishvara, que es el ser universal, correspondiente a Prakasha Vimarsha, de la doctrina tántrica, o aún a uno de los tres midot supremos de la Cábala. Esto nos pide continuar con nuestra búsqueda. Aprendamos un poquito sobre Prakasha Vimarsha de la doctrina tántrica para luego ir a los tres midot supremos de la Cábala. En la doctrina tántrica, especialmente en el Shaivismo de Cachemira, Prakasha y Vimarsha son dos aspectos fundamentales de la realidad. Prakasha se refiere a la luz o la conciencia pura. Es la manifestación de la realidad absoluta, el aspecto luminoso y consciente del Ser Supremo, que en este contexto es Shiva. Prakasha es la claridad y la presencia de la conciencia que ilumina todo. Vimarsha es la reflexión o la autoconciencia. Es el aspecto dinámico y creativo de la realidad, asociado con Shakti, la energía divina. Vimarsha representa la capacidad de la conciencia para reflexionar sobre sí misma y manifestar el universo. En la filosofía tántrica, Prakasha y Vimarsha son inseparables y complementarios. Prakasha es la luz de la conciencia, mientras que Vimarsha es la energía que permite a esa conciencia ser consciente de sí misma y crear. Juntos representan la unidad de Shiva y Shakti, donde Shiva es la conciencia pura y Shakti es la energía dinámica. Esta dualidad es esencial para entender la naturaleza de la realidad en la doctrina tántrica, donde la creación y la manifestación del universo son vistas como un juego divino de estos dos aspectos. Podríamos portarnos más atrevidos y decir que el verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía, consciente de ser la manifestación del Ser Supremo, ser la luz de la conciencia, la energía que permite esa conciencia, ser consciente de sí mismo y crear, ser parte del acto de crear.
ser uno con el ser. Aprendimos en el propósito 5 que Aum, Om y Midak se corresponden y que Midot es el plural de esta palabra que significa atributos. ¿Cuáles son los 3 atributos supremos? Deberíamos preguntarnos. Para ello es necesario considerar que en la Cábala cada séfira es una manifestación o atributo de la Ein Sof, que es el infinito y la fuente de toda existencia. Las sefirot son como canales a través de los cuales la energía divina fluye desde la Ein Sof hacia el mundo creado. Cada séfira representa un aspecto específico de la divinidad y juntas, lo vimos ya, forman el árbol de la vida, que es una representación simbólica de la estructura del universo y la relación entre lo divino y lo material. Veamos un gráfico que nos mostró Saban. ¿Se acuerdan de Mario Saban? Los 3 midot supremos o atributos divinos son Keter, Joshma, Binak. Keter, corona, representa la voluntad divina y la fuente de toda creación. Es el punto más alto y abstracto del árbol de la vida. Joshma, sabiduría, simboliza la sabiduría divina y la energía creativa pura. Es la primera manifestación de la voluntad de Keter. Binah, entendimiento, representa el entendimiento y la capacidad de dar forma a la energía creativa de Joshma. Es el proceso de estructuración y organización. Estas 3 sefirot corresponden al mundo de la Atzilut, y eso nos recuerda a Saban, para quien Keter tiene un nombre secreto, Adam Kadmon, el hombre universal. Él hizo el dibujo que está en la pantalla de estas 3 sefirot. Y al terminar de explicar el árbol de la vida, él nos dijo, esto ahora se nos vuelve difractal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos constituidos por esta estructura. Este árbol de la vida entero lo tenemos dentro de nuestra estructura. Nosotros somos ese árbol de la vida y reflejamos toda esa matriz. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Cada uno de estos universos se corresponde con un nivel del alma humana que tenemos. Desde el punto de vista de la Cábala, el alma tiene 3 niveles. Cada uno de estos niveles se corresponden a un nivel del proceso de emanación del universo. Por lo tanto, nosotros tenemos, empezando desde la segunda G, es decir, desde abajo hacia arriba, en el mundo de la acción, en el mundo de Asiak, nuestra alma, Nefesh, alma animal, cuerpo. Luego, con la Bao, en el mundo y en el universo de Yetzirah, es decir, de la formación, Ruach, espíritu, la psique, la estructura de la identidad actual. Luego la G, la primera G, Briaj, creación, Neshama, alma de vidas pasadas, el alma ancestral. Con Yod, Atzilut, emanación, Hayak, energía circundante de mi alma. Y luego Adam Kadmon, el hombre universal, Yehida, unificación, iluminación, estado de aniquilación. Hasta ahí llegó Saban, pero mientras avancemos en el propósito, vamos a descubrir y vamos a profundizar más. Saban nos dijo que la Cábala habla de 3 circuncisiones. La circuncisión de la carne, que pertenece al nivel del Nefesh, el alma animal. La circuncisión del corazón, que pertenece al nivel de Ruach. La circuncisión de la mente, que pertenece al nivel de Neshama. Árbol de la vida significa que tenemos el fractal de todo el árbol de la vida en nosotros, porque somos hijos de Yod-He-Bauj. ¿Cómo se dice existencia en hebreo? Existir o existencia se dice Havaya y se forma con las mismas 4 letras del tetragrama. Nosotros empezamos a ver por Asiak, G, luego por Yetzirah, Bao, de acuerdo con nuestra confesión o a nuestro grupo, y después vemos por Briaj, G, y Atzilut, Yud, y cuando vemos por Briaj y Atzilut, captamos la esencia del nombre divino Ya, y entonces, aleluya. Y bueno, recordando a Saban,
Pues escribamos estas palabras que él está manifestando. En la Cábala, el nombre Yah, Yod-He, es una forma abreviada del tetragramatón, que es el nombre sagrado de Dios compuesto por las letras Yod y He. El nombre Yah se considera una expresión de la energía divina y se asocia con la misericordia y la compasión. En la Cábala, recordemos, cada letra tiene un significado profundo y se cree que las letras Yod y He representan aspectos específicos de la divinidad. La letra Yud simboliza la sabiduría y la creación, mientras que la letra He representa la revelación y la manifestación. El uso del nombre Yah en la meditación y en las prácticas espirituales cabalísticas se considera una forma de conectarse con la esencia divina y de invocar la presencia de Dios en la vida cotidiana. Además, se cree que este nombre tiene el poder de transformar y elevar la conciencia espiritual de quienes lo utilizan. Con todo lo que se nos muestra, podríamos ser más audaces todavía y atrevernos a decir y a realizar que el verdadero pueblo humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su mediodía, consciente de ser la manifestación del Ser Supremo, que es la luz de la conciencia, de energía que permite a esa conciencia ser consciente de sí misma y crear, ser parte del acto de crear, ser uno con el ser, en el mundo de la Tzilut, en el mundo de la existencia, en donde el nombre secreto Yah nos es revelado y nos entrega esa existencia. Avancemos en nuestro propósito, volvamos a la lectura. El absoluto continúa la objetivación de esa belleza, ejerciendo esa potencia gracias a una emanación de su propia bondad, la voluntad creadora. Esa voluntad se polariza en el doble Purusha Chit, que es uno de los 7 aspectos en profundidad de Shakti en relación con Sakala Shiva. Como él, es una objetividad dinamizada de Prakashavimasha, siendo también el principio inmediato de la manifestación que produce por el juego de la emanación polarizada a Purusha Prakriti e Ishvara Tattva. Profundizamos en ello. En la tradición hindú, el absoluto Brahman es la realidad última y suprema. La belleza en este contexto no es solo estética, sino una manifestación de lo divino y lo trascendental. La voluntad creadora es la fuerza que impulsa la creación del universo. Es una emanación de la bondad del absoluto y se manifiesta a través de Shakti, la energía dinámica y creadora. En la filosofía Samkhya y en el yoga, Purusha se refiere al espíritu y la conciencia pura. Es el observador eterno, inmutable y pasivo, que no se ve afectado por el mundo material. Purusha es la esencia de la conciencia que existe independientemente de la materia. No tiene atributos ni cualidades y es independiente de la materia. Purusha es el principio espiritual que da vida y conciencia a todo. Chit, en el contexto del Vedanta, se refiere a la conciencia pura o la inteligencia cósmica. Es uno de los aspectos de Brahma, la realidad última. Chit es la conciencia que permea todo el universo y es la base de toda experiencia y conocimiento. Sakala Shiva. En la tradición Shaiva, Sakala Shiva se refiere a Shiva en su forma manifestada, que incluye tanto la conciencia como la energía. A diferencia de Purusha, que es puramente pasivo, Sakala Shiva es activo y dinámico, involucrado en la creación, mantenimiento y destrucción del universo. Nos dicen que esa voluntad divina se polariza en el doble Purusha Chit. Purusha, lo vemos, es el espíritu, la conciencia pura, es la esencia de la conciencia que existe independientemente de la materia. Y que Chit es el principio espiritual que da vida y conciencia a todo.
que Chit es uno de los aspectos de Brahman, la realidad última. Y sí me parece importante que notemos que hay una diferencia entre Brahman, la realidad última, el absoluto, la Ein Sof, podríamos decir en Cábala, con Brahma, una de sus manifestaciones en la Trimurti. Brahman con N y Brahma sin N. Bueno, si Purusha Chit es uno de los 7 aspectos en profundidad de Shakti en relación con Sakala Shiva, y si ya sabemos que Shakti es la energía femenina y dinámica del universo, mientras que Shiva representa la conciencia pura y el aspecto inmutable de lo divino, Sakala Shiva en la tradición Shaiva es Shiva en su forma manifestada, nos dice, que incluye tanto la conciencia como la energía. A diferencia de Purusha, que es puramente pasivo, Sakala Shiva es activo y dinámico, involucrado en la creación, en el mantenimiento y en la destrucción del universo. Es una forma de Shiva que está en relación con Shakti, simbolizando entonces la unión de la conciencia y la energía. A continuación, en la obra se señala refiriéndose a Purusha como él es una objetividad dinamizada de Prakasha Virmasha. Vimos ya que Prakasha y Virmasha son inseparables y complementarios. Prakasha es la luz de la conciencia, mientras que Virmasha es la energía que permite hacer consciente a esa conciencia ser consciente de sí mismo, y que juntos representan la unidad de Shiva Shakti, donde Shiva es la conciencia pura y Shakti es la energía dinámica. Podemos añadir lo que continúa, siendo también el principio inmediato de la manifestación que produce por el juego de la emanación polarizada a Purusha Prakriti e Ishvara Tattva. En la filosofía Vedanta, Purusha y Prakriti representan la dualidad fundamental que explica la naturaleza de la existencia. Esta dualidad es esencial para entender cómo la conciencia y la materia coexisten y se relacionan. Ya nos han dicho que Purusha es la conciencia pura, el observador eterno e inmutable. No tiene atributos ni cualidades y es independiente de la materia. Purusha es el principio, por lo tanto, el principio espiritual que da vida y conciencia a todo. Y Prakriti, que es su pareja, la dualidad indisoluble, es la materia primordial, la fuente de toda creación. Prakriti es dinámica y está sujeta a constante cambio, compuesta por 3 gunas, es decir, 3 cualidades. Sattva, que es equilibrio, Rajas, que es actividad, y Tamas, que es inercia. Estas cualidades interactúan entre sí y dan lugar a la manifestación del universo. En el Vedanta, la interacción entre Purusha y Prakriti es lo que da lugar a la creación y a la experiencia del mundo. Purusha, al unirse con Prakriti, permite que la conciencia se manifieste en formas materiales. Sin embargo, Purusha en sí mismo permanece inmutable y no se ve afectado por los cambios de Prakriti. La dualidad de Ishvara Tattva que se menciona en el propósito es otro concepto en la filosofía hindú, especialmente en el contexto del Vedanta y el yoga. Escuchamos lo que nos señalan en un pequeño resumen. Ishvara se refiere a Dios o el Señor Supremo, el controlador del universo. Ishvara es la manifestación personal de Brahman, la realidad última. En este contexto, Ishvara es visto como el creador, sustentador y destructor del universo. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y es la fuente de toda la creación en la conciencia. Tattva significa principio o realidad. En la filosofía hindú, los tattvas son los elementos fundamentales que componen el universo. Hay diferentes sistemas de tattvas, pero en general se refieren a los principios básicos que explican la estructura y funcionamiento del cosmos. La dualidad de Ishvara Tattva se refiere entonces a la relación entre el Señor Supremo,
Ishvara y los principios fundamentales tattvas que componen el universo. Ishvara es la conciencia suprema que gobierna y dirige los tattvas, mientras que los tattvas son las manifestaciones de la energía y la materia que constituyen el mundo. Estamos en Medicina Universal, el alma de las cosas, y nos están llevando a un mundo metafísico. Volvamos al propósito psicológico. Israel es el hombre libre, el rey, el Dios. Es el que se sustrae a la cautividad de la materia. Se dice que es gracias a la reencarnación que todos los hombres que llegaron a pertenecer así a la colectividad de Israel realizan la promesa del Zohar. Es desde la Cábala, la tradición mística judía, que podemos comprender la frase Israel es el hombre libre, el rey, el Dios. Pues en la Cábala, Israel no se refiere solo al pueblo judío, sino también a un estado espiritual elevado, gracias al cual el ser humano alcanza la libertad espiritual al conectar con la divinidad y trascender las limitaciones materiales. El título de rey simboliza la soberanía y el dominio sobre uno mismo y sobre las fuerzas del universo, alcanzado a través del conocimiento y la práctica espiritual, es decir, a través de la realización. El Dios se refiere a la unión tan íntima con la divinidad que el hombre alcanza y por ello refleja los atributos divinos. La Cábala enseña que cada individuo tiene el potencial de alcanzar estos estados a través del estudio, la meditación y la práctica de los preceptos espirituales. En los propósitos psicológicos se utiliza ese verbo famoso que nos acompaña en nuestras meditaciones, que es la realización, es decir, llevar a la práctica a ese trabajo interior. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cuáles son esas promesas del Zohar? El propósito se nos dice que la promesa, según la tradición cabalística, se refiere a la redención y la elevación espiritual de las almas. Esta promesa se cumple a través de la reencarnación de las almas. Veamos qué nos dice la Cábala sobre este aspecto. El término para reencarnación es Gilgul y se refiere a la transmigración del alma, que ya habíamos visto, si mal no recuerdo, en el propósito 2 o 3, en la tradición griega. Es decir, el proceso por el cual un alma puede pasar de un cuerpo a otro a lo largo de diferentes vidas. La reencarnación en la Cábala se centra en el alma, no en el cuerpo físico. El cuerpo es visto como un vehículo temporal para el alma, que puede habitar múltiples cuerpos a lo largo de su viaje espiritual. En el contexto de la reencarnación, inventado por la Cábala, el alma busca completar su tikkun, que significa rectificación o reparación. A través de múltiples vidas, el alma tiene la oportunidad de corregir las imperfecciones y errores pasados, aprender lecciones y alcanzar un estado de perfección espiritual y eventualmente su unión con la divinidad. El Zohar, ese libro grandioso de la Cábala, explica que cada alma tiene una misión específica y que, a través de la reencarnación, puede cumplir con su propósito divino. Este proceso también está relacionado con la justicia divina, ya que permite que las almas experimenten las consecuencias de sus acciones y trabajen para mejorar y elevar su estado espiritual. Ahora hay una inquietud bastante fuerte. Y bueno, el cuerpo físico en el cual nuevamente el alma tiene esta oportunidad recuerda vidas pasadas. Y esta curiosidad la tenemos porque se nos ofrece regresiones, algo así, ¿verdad? Pues la Cábala lo que dice es que el alma lleva consigo las experiencias, ¿cierto? Y las lecciones de sus vidas anteriores, influyendo en su comportamiento y decisiones en la vida actual. Pero el cuerpo físico en el cual encarna no recuerda vidas pasadas.
pensemos en ello, por favor. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. Este término esotérico de Is se encuentra en numerosos nombres sagrados, nombres de divinidades, etc. Por otra parte, el Génesis, en su segundo capítulo, versículos 22-23, lo menciona en el momento de la explicación de la creación humana. Esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada, lo que se tradujo también a menudo por esta será llamada varona porque del varón fue tomado, versión Osterwald, o bien será llamada mujer porque del hombre fue tomada, Biblia versión Louis II. Brevemente, los términos deben considerarse con su sentido original, como las traducciones de Maimónides, por ejemplo, y saber que la creación humana por Dios se define claramente como teniendo una esencia doble. Adán consta de Aleph, alma, soplo de vida, y Dam, sangre, cuerpo, y ese primer elemento de vida humana materializada está, pues, bien compuesto de un fluido astral, psíquico, y de una materia física, somaticón. Adán es el hombre primordial, primer generador, a la vez mundo fenomenal y numenal. Y es Noé quien será el segundo padre de la humanidad y el que tendrá la misión de la transmisión del reino de las especies. Adán fue creado a imagen de Dios, Génesis 1:27, es decir, pues varón y hembra. Por otra parte, ¿no habla el Creador en plural? Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos. Y eso implica que si Dios hizo a Adán a su imagen y a nuestra semejanza, como está escrito, se trata de una creación andrógina y una operación por dos esencias divinas. Ish, Aleph, Yod, Shin, es el hombre, e Isha, la hembra. En hebreo se escribe con la letra Yod suprimida, Yod siendo el principio varonil, y también con la letra G, signo de la pasividad y principio de la feminidad. Vayamos a escribir estos nombres. Hemos escrito Aleph, Yod, Shin, como nos plantea el propósito, y tenemos la palabra varón, pronunciado Esh, y luego Aleph, Shin, He, tenemos la palabra varona, pronunciado Eshah. Y bueno, ¿qué nos dicen los versículos a los que nos lleva el propósito? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Les contamos un chismecito nada más. Como una curiosidad averiguamos datos sobre la versión conocida como la versión Osterwald que menciona el propósito. Esa traducción fue realizada por Jean Frédéric Osterwald, un teólogo suizo del siglo XVIII, y es conocida por su claridad y fidelidad al texto original. Lastimosamente, no se encuentra en español. Estas palabras, Ish e Isha, reflejan la relación etimológica entre hombre y mujer en hebreo, y como dice, saber que la creación humana por Dios se define claramente como teniendo una esencia doble. Por tanto, podemos decir nosotros la dualidad masculino-femenino y todas las dualidades, o como se señala en el propósito, se trata de una creación andrógina, una operación por dos esencias divinas. Y ahora escribamos Adán y sangre para poder tener bien grabado, dado que ahí hay un mecanismo muy importante que el propósito va a revelarlo más adelante, y podamos comprender aquello de Adán es el hombre primordial, primer generador, y aquello de que Adán consta con Aleph y con Dam, sangre, cuerpo. Volvamos a nuestro hilo de Ariadna y continuemos nuestra lectura. Isis, aquella virgen madre de los egipcios, los griegos le rindieron culto también, era la diosa de los parisí,
parisinos y estaba representada a veces por una nave con 7 pilotos, los 7 planetas. Es en esta figura que se debe ver a Is como matriz universal. La nave, el arca es la Teba, la reserva cósmica. Los parisinos tienen todavía como emblema de su ciudad una nave y la capital francesa se llamaba antiguamente Lutecia, en hebreo Lucotain, que quiere decir nave, pero que también en el sentido iniciático se podría referir al contenido divino o a una asamblea de guías espirituales que se pueden representar por diferentes símbolos: el vaso del Santo Graal, una cuna en un establo, un cáliz sobre el altar, etc. Un barrio alrededor de París se llama todavía hoy en día Issy-les-Moulineaux, Isis y los molinos. Más fácil, ¿verdad? Isa, aquel santo monje del cual se habla en las comarcas del Himalaya, habría sido Jesús Nazareno durante sus iniciaciones en Asia. Se encuentra todavía su celda de meditación en Ladakh, pequeño Tíbet, y en el convento de Inis en Leh, Tíbet occidental. Hay un libro, Vida de San Isa, que es el relato del que fue considerado como el Cristo en Palestina. Isa es también el nombre que dan los musulmanes al Mesías de los cristianos. Su nombre está citado 19 veces con otros grandes profetas en el Corán. Efectivamente, hay una teoría sobre los años perdidos de Jesús que sugiere que Jesús de Nazaret, conocido como Isa, en algunas tradiciones, pasó tiempo en el Himalaya y otras regiones de Asia durante su juventud. Esta teoría se basa en los escritos de un viajero ruso llamado Nicolás Notovich. Él afirmó haber encontrado antiguos manuscritos en el monasterio de Gemisan Ladakh que describen la vida de Isa. Según estos textos, Jesús habría viajado a India, Nepal y Tíbet, donde estudió y enseñó en monasterios budistas e hindúes. Se dice que alcanzó un alto nivel de iluminación espiritual durante su estancia en estos lugares, pero esta teoría es muy controvertida y no está aceptada por los historiadores convencionales, los historiadores de religiones, eh, porque no hay esos documentos a los que se refiere este escritor ruso. Pero es innegable que capturó y aún parece ser que sigue capturando la imaginación de muchas personas y ha sido objeto de varios estudios y documentales. Volvamos al propósito. Dice, el Islam se considera también por su nombre como el único pueblo elegido y el origen de la comunidad de los musulmanes. Musulmán consagrado a Dios. Es muy difícil de establecer. El islamismo presenta una gran similitud entre su esoterismo y la cábala. Uno querrá atribuirle a menudo un origen extranjero, puesto que muchos sufíes eran persas. Se pensó en el mazdeísmo, pero su ciencia de las letras se acerca mucho a la nomocracia judía. Las afinidades pueden provenir, por otra parte, de una idea tomada de una doctrina preislámica y no árabe. El Islam es importante ya como término simbólico y su emblema del creciente es muy significativo. Por una parte, a causa de la influencia lunar de ese pueblo. Su calendario está basado en los movimientos de la luna y no del sol. Y por otra parte, por su asimilación a Isis. Efectivamente, el nombre Islam proviene del término árabe aslama, que significa sumisión o rendición. Esta palabra se utiliza en el Corán para describir la actitud que debe tener el creyente hacia Dios, es decir, la sumisión total a su voluntad y la aceptación de su autoridad. Eso es lo que significa muslim. Decirle a un musulmán que es un mal musulmán es decirle que está contrario a la voluntad divina. El propósito sigue diciéndonos algo muy importante. Is-L-Am puede descomponerse en is, que se refiere a ish, es decir, hombre, varón en hebreo, e Isis, ya analizados. En Lamed, del cual vimos ya el misterio en el número 24, en el propósito número 3, y finalmente en Am,
aquella onomatopeya que formaba las primeras expresiones de expansión. Am, bar, ar, embar, empar, imperio de los faraones. Parán, faraón, faraón. Si se quita la L, lamet central que sirve de unión, tenemos Isan, cuya primera letra, el Yud, está representada por el disco solar llevado por Isis, la luna sagrada con toda su potencia. Ese luminario Sam es Sem L o Sim Ilis, semejante al sol. Solo cuando ella está en su nivel, en su llena, es su mes, mas o mens, en su tabla, masa o mensa. En las tablas de Moshe, llamadas de Moisés, más se relaciona a la palabra mens, el mes, el espíritu de la luna. Bueno, este texto parece que está explorando una serie de conexiones etimológicas y simbólicas entre diferentes palabras y conceptos. Si los desglosamos un poquito, podríamos acercarnos a la comprensión de lo que podría estar tratando de comunicarnos. Sobre el disco solar llevado por Isis, recordemos que Isis, la diosa egipcia, a menudo se representa con un disco solar en su cabeza, simbolizando su conexión con el sol y su poder. La luna también es un símbolo poderoso en muchas culturas, representando ciclos, fertilidad y cambio. En este contexto, se está haciendo una comparación entre el sol y la luna. Y nosotros nos podríamos imaginar la luna llena que refleja la luz del sol. Luminario Sam, este término parece ser una combinación de palabras que sugiere un objeto luminoso o celestial. Sam hace una referencia a Sem Ele o Sim Iles, que se traduce como semejante al sol. Estas palabras parecen estar jugando con la idea de similitud al sol. Como decíamos, especialmente cuando la luna está llena y brilla con más intensidad, refleja la luz del sol. En astrología, si la luna está en Acuario, el sol está en Leo y por lo tanto le topa de manera llena, puesto que son los dos signos complementarios, con esa intensidad de su luz. Mes, más o mens está haciéndose una conexión etimológica entre la palabra mes y mens, que en latín mens significa mente o espíritu. En este contexto, mens podría estar relacionado con el ciclo lunar y su influencia. Y las tablas de Moisés, o los 10 mandamientos, como se le conoce comúnmente, son un símbolo de ley y orden divino. Por lo tanto, las referencias que se hacen a más y mens podría estarse sugiriendo una conexión entre el tiempo, mes, y la espiritualidad, mens. Si nosotros profundizamos, percibimos, intuimos un poco más, podríamos decir que esa vinculación del Islam y de Isis. Recordemos que en Egipto el dios fundamental era Ra, el sol, y en el Islam la mención de que inclusive su calendario es lunar, la luna, nos lleva a considerar justamente lo que implica ser un buen musulmán, la sumisión a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Y parece ser que es eso lo que nos están planteando. Astrológicamente y astronómicamente también, pues la luna llena es la que refleja con intensidad la luz solar. La luna llena es considerada la receptividad como el muslín. Y volvamos al propósito. Vimos que Sem-Sam es el nombre propio de una cosa. Es el signo que hace conocer un sitio notable a una época alejada. El renombre, el brillo. No es en el sentido de un hijo de Noé que se le debe considerar, sino de un modo extendido, que sería entonces
el espacio del éter, el empireo y a veces Dios mismo, en siriaco o en caldeo. Se sabe que Salem quiere decir saludo en árabe y los maometanos tienen la costumbre de saludarse con las palabras Salem aleikum, la paz sea con usted. Poniendo la mano derecha sobre el corazón, la contestación es aleikum salam, que sea con usted la paz. Pero dirigida a un cristiano, la palabra salam no se pronuncia. No insistiremos sobre el valor de la palabra Shin Lamed Men, que tiene un concepto sacratísimo del cual ya hemos analizado los símbolos. A un descreído, así considera un musulmán a un cristiano, se contentará con decirle ¿cómo está usted? Efectivamente, salam aleikum es una forma común de saludo entre los musulmanes y significa la paz sea con usted. La respuesta habitual a este saludo es wa aleikum salam, que significa y con usted sea la paz, es decir, una inversión. Es una manera de desear la paz y bienestar a los demás. Y bueno, estos saludos son comunes en el mundo árabe y no están limitados a los musulmanes. Cualquier persona puede utilizarlos independientemente de su religión. Saheb Salamat, como nos dice el propósito, no es un saludo común en árabe, efectivamente. Pero, ¿qué nos quiere decir con esto del saludo, este cruce? Y sobre todo, el tocarnos en el corazón. El propósito continúa y dice, el ki, aquel gran X del cual hemos examinado el misterio bajo el título Principios sobre la verdad en nuestros propósitos precedentes, es también el signo cristiano del saludo, Selam. Aquel signo de la cruz que da eternamente a los hombres el Noel, el nuevo sol o nuevo Dios. Cada año, Sal, aquel signo de la luz jamúlica o solar de los quebros, que era para ellos un amuleto tan sagrado como el Tau de los egipcios, signos de los tres Tot eternos de Moisés, y que es para ellos un glorioso Tau de saludo, Selam, talismán, el Tau, Islam. Bueno, Selam es un saludo común en Turquía, nos dicen, y en algunas regiones del habla turca. Es una forma abreviada del Salam Aleikum que nos han dicho. Y es una manera amistosa y respetuosa de saludar a alguien. La palabra Noel, que es tan vulgarizada, proviene del francés antiguo Noel, que a su vez deriva del latín natalis, que significa día de nacimiento. En el contexto cristiano, nosotros sabemos que Noel se refiere al nacimiento de Jesús y se utiliza como sinónimo de Navidad. No tiene relación con el concepto de nuevo sol o nuevo Dios cada año. Los gebros, también conocidos como huebros, gauros o parsis, eran los persas que mantuvieron la antigua religión de los magos después de la derrota de su último rey, Yerdeguer III, por los califas. Estos persas se dispersaron por la India y algunas provincias de Persia, donde continuaron practicando su religión a pesar del desprecio que sufrieron de los maometanos. Sigamos con el propósito. El gran lazo es este lamet, tan simbólico en las asociaciones secretas, emblema de los altos grados francmasónicos. Esta palabra, enlazar, se dice kesher en hebreo. Ese término se designa por las tres letras Kof, Shin, Resh, que caracteriza los tres sonidos sacados del shofar. Kesher es la llamada nueva a la vida. El yeshid anual, si vale la palabra. Kesher es el anagrama, es decir, inversión, de sheker, que significa mentira, lo que indica la relación de las cosas materiales, ilusiones, tomadas en el sentido del espejismo, la teoría del maya de los yogis y de las representaciones en el mundo espiritual y divino. Antes de continuar con nuestro comentario, bueno, pues como es una palabra tan importante y que nos va a decir mucho,
que nos va a mostrar algo realmente extraordinario, corrijamos la palabra Yeshida. Hay un pequeño error tipográfico. Es Yehida, por lo tanto, esa S está de más. Y-E-H-I-D-A. Y meditemos sobre lo que nos están diciendo. Kesher es la llamada nueva a la vida, nos dicen. Luego de que nos han transmitido el mecanismo para encontrar al árbol de la vida, recuerdan la primera parte de este propósito. El árbol de la vida a través del racional de Aarón, el encuentro con el jardín del Edén y la Jerusalén celeste, inicio y fin de un ciclo, el que nos entreguen a Kesher como la llamada nueva a la vida, en donde la relación con las cosas materiales toma, al fin, el sentido del espejismo, es continuar con nuestro trabajo interior. Volvamos al propósito para completar la transmisión. En las figuras que representan a Moisés, a Isis y a otras divinidades o héroes, vemos a menudo sus caracteres legendarios, cuya cabeza está adornada con cuernos. Ese cuerno de morueco que se utiliza todavía entre los hebreos es el importante símbolo del shofar. El shofar se emplea en las sinagogas para la celebración del Rosh Hashanah, principio del año. El oficiante saca de él 3 sonidos muy simbólicos en un rit muy esotérico. Ese cuerno de morueco no es un juego del azar, sino que recuerda que el morueco Rosh es la cabeza, el principio, el jefe del rebaño, la potencia generatriz, cuyos cuernos irradian la fuerza. Ese signo de morueco, Aries, es también el primero del zodiaco y marca el equinoccio de la primavera, el principio del año verdadero. Es el primer grado de la pista eclíptica. Bueno, ahora concreta este programa de estudio en el cual se establece por la ciencia, la religión, el arte y la didáctica, nos dice, evolucionando a través de las diversas experiencias de la tesis, la antítesis, la síntesis y la matesis. Un programa de estudios que integra tanto ciencia como religión, como arte y didáctica, refleja en términos actuales un enfoque interdisciplinario que sugiere una perspectiva holística. Y esa perspectiva holística es siempre tratar de alcanzar una visión integral o una comprensión integral del mundo, donde podamos valorar tanto las explicaciones científicas como las interpretaciones artísticas y religiosas, y que busca entender y enseñar la realidad desde múltiples ángulos. Veamos algo que realmente parece sumamente importante. Cuando reconocemos que diferentes áreas del conocimiento existen, no se da el aislamiento, no se da la hiperespecialización, sino el reconocimiento de que todas esas áreas, todo ese conocimiento está interconectado. La ciencia puede influir en el arte, de hecho lo hace, con muchas de sus explicaciones sobre los colores, los sonidos, etc. La religión puede inspirar nuevos descubrimientos científicos, y de hecho eso ha pasado. Y la didáctica puede integrar todos estos elementos para una enseñanza más efectiva. De igual manera, al incluir múltiples disciplinas, se fomenta el respeto y la apreciación por diferentes formas de entender y experimentar el mundo. Y esto puede llevar a que alcancemos mayor empatía, mayor respeto, mayor tolerancia y mayor comprensión intercultural. Y claro, se busca no solo el desarrollo intelectual, sino también el emocional, el espiritual y el creativo. Y esto puede hacer de nosotros individuos, con mayúscula, como yo lo concibe. Nos podemos preguntar, porque algo que está bastante claro sería ciencia, arte, religión.
Pero ¿por qué la didáctica? ¿Y qué se persigue con ello? Si lo reflexionamos, la inclusión de la didáctica en un programa de estudios que abarca ciencia, religión y arte tiene varios propósitos importantes. La una sería facilitar el aprendizaje. La didáctica se centra en los métodos y estrategias de enseñanza que hace que el aprendizaje sea más efectivo y accesible para todos. Al integrar la didáctica se busca asegurar que los conocimientos de ciencia, religión y arte se transmitan de manera clara y comprensible. Y eso es lo que nosotros comúnmente conocemos en la formación de los maestros, por ejemplo. Pero hay algo mucho más importante que eso, que es promover el pensamiento crítico. La didáctica fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y analítico. ¿Cómo lo hace? Al enseñar a los estudiantes cómo aprender y cómo cuestionar. Se les prepara para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Y un último elemento súper clave en la didáctica es justamente la integración de conocimientos de diferentes disciplinas. Al enseñar cómo se relaciona la ciencia, la religión y el arte, se promueve una comprensión más integral del mundo y de nosotros mismos. Podríamos atrevernos a plantear que los propósitos psicológicos de nuestra experiencia, en nuestra vivencia, desde el propósito psicológico 1 hasta este propósito psicológico 6, combina ciencia, religión, arte, y que su transmisión es a través del lenguaje simbólico, que como señala René Guénon en su libro Símbolos fundamentales de las ciencias sagradas, el capítulo Verbo y el símbolo, él nos dice, el simbolismo aparece como especialísimamente adaptado a las exigencias de la naturaleza humana, que no es una naturaleza puramente intelectual. En el fondo, toda expresión, toda formulación, cualquiera fuere, es un símbolo del pensamiento, al cual traduce exteriormente. En este sentido, el propio lenguaje no es otra cosa que un simbolismo. ¿Se acuerdan que Cassirer también nos contó aquello? No debe, pues, haber oposición entre el empleo de las palabras y el de los símbolos figurativos. Estos dos modos de expresión serían más bien mutuamente complementarios y, de hecho, por lo demás, pueden combinarse, ya que la escritura es primitivamente ideográfica y a veces, inclusive como en la China, ha conservado siempre este carácter. De modo general, la forma del lenguaje es analítica, discursiva, como la razón humana de la cual constituye el instrumento propio y cuyo decurso el lenguaje sigue o reproduce lo más exactamente posible. Al contrario, el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético y por eso mismo intuitivo, en cierta manera, lo que lo hace más apto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual, que está por encima de la razón y que ha de cuidarse no confundir con esa intuición inferior a la cual apelan diversos filósofos contemporáneos de una base sensible para elevarse hacia las esferas superiores. Entonces, los símbolos nos permiten integrar esos conocimientos aparentemente diferentes y tienen un impacto profundo en nuestra comprensión del mundo y en la comprensión de nosotros mismos. En los últimos años, la neurociencia señala que Occidente ha valorado mucho el desarrollo de la razón, los procesos cognitivos basados en el análisis, olvidando el desarrollo del sentido estético y la intuición, no posibilitando la interconexión del conocimiento y el desarrollo integral del individuo. Así es que ustedes ven que la propuesta, pues, responde a nuestra verdadera naturaleza humana. Retornemos al propósito. Anulando todas las ideas preconcebidas, no sería difícil creer que las gemas tienen un alma, porque, en fin, todo lo que exista debe evolucionar según un cierto principio inteligente, o sea, un principio molecular en la reacción mineral, una inteligencia celularia en la sensación vegetal o una conciencia colectiva en el instinto animal. Es muy lógico pensar que el espíritu humano está unido al plan mental inferior
y al sustratum divino. Es muy verosímil creer que el espíritu universal sea algo coherente y que toda la naturaleza esté unida. Así, en comunión total, para participar la vida cuya esencia es una, cualquiera que sea su manifestación exterior. En esto los yogis tienen una actitud muy particular para todas las cosas que consideran como originadas de un gran todo, de lo cual proviene esa consideración que ellos tienen por todo lo que es, sin inclinarse especialmente hacia una u otra forma de la existencia. Este párrafo bien podríamos comprenderlo como un resumen de todo lo que hemos meditado hasta aquí y el propósito que persigue nuestra alma. Volvamos como siempre al propósito psicológico que es nuestra guía, que es nuestro hilo de Ariadna. Desde hace siglos en la India y en las comarcas en las cuales penetró la cultura india, se construyeron hospitales para los animales y cuando llegaban a ser viejos tenían aún casas de reposo, lo mismo que los humanos. Se sabe que la filosofía de no agresión es la base del pensamiento indio y que la pena de muerte se abolió en el siglo IV, pero el hecho único en la historia es sin duda la promulgación de las leyes del emperador Asoka. Ese emperador de la India que vivió en el siglo III antes de la era cristiana dio un ejemplo magnífico y se le venera aún hoy día como un rey casi legendario. El símbolo en el centro de la bandera india, verde, blanco, naranja, es precisamente la rueda de Asoka. En fin, promulgó edictos por los cuales se renuncia a la guerra y a la caza y reglamentó su pueblo al régimen vegetariano y al respeto grandísimo a toda especie viviente. Conozcámosle un poco más a la emperadora Asoka, por lo tanto. El chakra Asoka, o rueda de Asoka, es una representación del Dharma chakra, la rueda de la religión, siendo Dharma religión y chakra rueda en sánscrito. La rueda tiene 24 rayos. El emperador Asoka, también conocido como Asoka el Grande, fue un gobernante del imperio Maurya en la India que reinó entre el 268 y el 232 antes de nuestra era. Es famoso por sus edictos que son inscripciones grabadas en pilares, rocas y paredes de cuevas. Estos edictos reflejan su visión del Dharma o Dhamma, que se puede traducir como recto comportamiento o buena conducta. Los edictos de Asoka se dividen en varias categorías. Edictos mayores en roca. Promueven la paz y la práctica del Dharma. Uno de los famosos es el Edicto 13, que describe el cambio dramático en la vida de Asoka después de la guerra de Kalinga. Edictos menores en roca. Asociados a la etapa inicial de su reinado, estos edictos también promueven el Dhamma y la moralidad. Edictos en pilares. Estos edictos se encuentran en pilares de entre 15 y 20 metros de altura y pesan cerca de 50 toneladas. Los pilares culminan en capiteles que representan leones, toros o caballos. Los edictos de Asoka no solo nos instruyen sobre el Dharma, sino que también muestran su compromiso con la paz y su arrepentimiento por su comportamiento anterior. Podríamos decir, sino que también muestran nuestro compromiso con la paz y nuestro arrepentimiento por nuestro comportamiento anterior. Asoka, este emperador, adoptó el budismo y promovió la no violencia y la compasión a través de estos edictos. Nos podríamos preguntar, ¿en qué consistió el cambio dramático en la vida de Asoka después de la guerra de Kalinga? Escuchemos. Esta guerra, que tuvo lugar alrededor del 260 a.C., fue extremadamente sangrienta y resultó en la muerte de más de 100,000 personas y la deportación de 150,000. Asoka, al ver la magnitud del sufrimiento y la destrucción causados por la guerra, experimentó un profundo remordimiento y arrepentimiento. Este evento transformó a Asoka en de un emperador belicoso a un ferviente defensor de la paz y la no violencia. Renunció a la guerra y adoptó el budismo como su religión personal. Asoka se comprometió a difundir los principios budistas de compasión, tolerancia y respeto por todas las formas de vida. Este cambio no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo un impacto significativo en su gobierno. Asoka promulgó una serie de edictos que promovían la justicia, la equidad y el bienestar de sus súbditos. Estos edictos fueron grabados en pilares y rocas en todo su imperio y muchos de ellos aún se conservan hoy en día. La transformación de Asoka es un ejemplo notable de cómo un evento traumático
puede llevar a un cambio profundo y positivo en la vida de una persona. ¿A propósito de qué la rueda de Azoka? A propósito de conocer y comprometernos con los principios de compasión, tolerancia y respeto por todas las formas de vida, porque todo es Yod-He Bauj, porque todo es el hombre universal, Adam Kadmon. Si retornamos a nuestra meditación en el propósito, encontramos a propósito de qué se nos habla sobre Azoka. ¿Cómo nos gustaría ver a nuestros contemporáneos animados un poco con esas concepciones, evitando la destrucción tanto desde el punto de vista de los actos como de las palabras o del pensamiento también? La doctrina de la Sparsha es un hermoso ejemplo del pensamiento continuamente dirigido hacia la no destrucción de cualquier cosa que sea. El yogi aún evita alcanzar el dominio del yo interno por miedo de destruir su propio sí, que es parte de todo el resto viviente. En principio el yogi no destruye nada, intenta meramente eliminar el yo personal que le une a la materia. Una vez dominada la personalidad, ella deja sitio a la verdadera individualidad, para lo cual practica la sparsha, que es el método de no tocar, porque la destrucción del sí puede privar del atma sakshakara y de la smita anaguna. Profundicemos el conocimiento para siempre, a través del conocimiento, aprenderlo y poderlo realizar. La doctrina de la Sparsha, también conocida como Sparsha Yoga, es una práctica filosófica y espiritual que se encuentra en la tradición del Advaita Vedanta. El término Sparsha significa sin contacto o sin relación. Esta doctrina se centra en la idea de que la realidad última es no dual y no está en contacto con nada más, ya que cualquier contacto implicaría dualidad y separación. El Sparsha Yoga fue descrito por el filósofo Gaudapada en su obra Mandukya Karika, donde se explica que la verdadera naturaleza de la realidad es indivisible, infinita y más allá del tiempo y el espacio. Según esta doctrina, la liberación, moksha, se alcanza al reconocer y experimentar esta realidad no dual, libre de cualquier tipo de contacto o relación con el mundo fenoménico. En resumen, el Sparsha Yoga es una práctica que busca la realización de la no dualidad y la comprensión de que la verdadera naturaleza de la realidad es sin contacto y sin relación. Otra pregunta que debemos formularnos es ¿cómo concibe esta doctrina el Atma Sakshatkara y el Asmita Anguna? Y nos dicen que en la doctrina de la Sparsha, tanto el Atma Sakshatkara como el Asmita Anaguna son conceptos importantes que se relacionan con la realización y la comprensión de la verdadera naturaleza del ser. Veamos, Atma Sakshatkara. Este término se refiere a la realización directa del Atman, o el verdadero yo. En la filosofía de la Advaita Vedanta, el Atman es la esencia inmutable y eterna de uno mismo, que es idéntica a Brahman, la realidad última. La realización del Atma Sakshatkara implica reconocer y experimentar esta verdad no dual, trascendiendo la ilusión de la dualidad y el ego. Asmita Anaguma. Este concepto se refiere a la superación del ego o la identificación con el yo individual. Asmita significa ego o sentido de individualidad y Anaguma implica trascender o ir más allá. En la práctica de la Sparsha Yoga se busca disolver la identificación con el ego y las limitaciones del yo individual para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad no dual. En resumen, el Atma Sakshatkara y el Asmita Anaguma son aspectos clave de la doctrina de la Sparsha, que se centran en la realización de la verdadera naturaleza del ser y la superación del ego para alcanzar la liberación espiritual. Nosotros hemos meditado algunos aspectos del Vedanta.
filosofía, punto de vista de la tradición hindú, totalmente metafísica. Debemos preguntarnos si hay alguna diferencia entre el Vedanta y el Advaita Vedanta, o si son la misma doctrina. El Vedanta, ya sabemos, es una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía de la tradición hindú y se basa en los Upanishads, que son, como conocemos ya, textos filosóficos y espirituales muy antiguos. Dentro del Vedanta hay varias subescuelas y una de las más conocidas es el Advaita Vedanta. En general, el Vedanta se centra en la naturaleza de la realidad y la relación entre el individuo, Atman, y la realidad última, Brahman. Las diferentes subescuelas del Vedanta interpretan esta relación de diversas maneras. Por lo tanto, detengámonos cómo el Advaita Vedanta interpreta esta relación entre Brahman y Atman. Advaita significa no dual en sánscrito. Esta subescuela, que fue fundada en el siglo VIII, sostiene que la realidad última es no dual y que el Atman y el Brahman son esencialmente lo mismo. Según el Advaita Vedanta, la percepción de dualidad y separación es una ilusión. Esa separación es Maya. Y la liberación, moksha, se alcanza al realizar la unidad del Atman con Brahman. En resumen, el Advaita Vedanta es una subescuela específica dentro del Vedanta que promueve la no dualidad y la unidad esencial del ser individual con la realidad última. No hay diferencia entre Atman, la verdadera naturaleza de cada individuo, y Brahman, la realidad última. Y nos recuerdan también en el propósito cuál es nuestro trabajo el más importante. Nos dicen, una vez dominada la personalidad, ella deja sitio a la verdadera individualidad, para la cual practica el asparsha, que es el método de no tocar, porque la destrucción del sí puede privar del atma sakshatkara y de la asmita anaguma. Ahora ya sabemos qué implica aquello. Volvamos al propósito psicológico. Asmita es el término sánscrito para designar el principio de existencia. La vida es maya, ilusión, espejismo. Y realizar eso es ya avanzar en el camino iniciático. Pero queda por recorrer el camino de la vida, de la existencia eterna, se comprende. Es el punto de adelanto de los grados del esoterismo. Se ve muy difícilmente aún cómo el ser puede comprender eso sin tener la experiencia del samadhi, que le conduce a la identificación de su yo interno con el yo todo, el infinito, magno y siempre, tomando conciencia de su impersonalidad y realizando conscientemente que él existe. El hombre experimenta verdaderamente la asmita. Hace entrever, pues, la magnitud del ser al mismo tiempo que no es la subida hasta el no ser. Es la obra de perfeccionamiento sin esperanza de recompensa. Es, en resumen, el sistema yoga en su aplicación total para la vuelta al absoluto. Realizar esa asmita, primeramente, en el sentido de Atma Sakshatkara y la experiencia, el anaguma, de esa moción misma, es el asmita anaguma, porque en realidad la existencia de una experiencia que debe ser realizada, si no, no hay existencia, sino simplemente vida, todo lo más. Atma Sakshatkara es la revelación del sí, pues el ser vive sin realizarse completamente y se contenta con aspiraciones que siguen más o menos sinceramente, pero es incapaz de comprender su propia persona y menos aún su individualidad. Nuestra pregunta clave surge: a propósito de nuestra alma, ¿para qué nos habla de Asmita Guna y el Atma Sakshatkara? Y la respuesta está ahí, en el mismo propósito. Para la realización de la verdadera naturaleza de nuestro ser, que va más allá del
ego, de la personalidad corriente. Por lo tanto, la superación de ese ego con el cual, sin darnos cuenta, nos hemos identificado, sin considerar que eso es maya, es solo ilusión, y que eso, ese descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, realmente es el camino para realizar la liberación espiritual, moksha. Sin embargo, a continuación el propósito se nos señala lo siguiente. El principio divino que existe en él debería caracterizarse mejor a través de las diversas doctrinas que, al contrario, y demasiado a menudo hacen atestiguar su egocentrismo, su vida y su función únicamente en el plan material. Y eso mismo cuando se trata de la filosofía llamada espiritualista. La vida, aquel espejismo que el hombre cree ser real, es en realidad un obstáculo a su evolución. Sin embargo, sin ella no hay experiencia posible, y eso gracias a las pruebas que debe sufrir y de las cuales deberá sacar lecciones. Sin embargo, la vida, dominio del maya, ofrece también la posibilidad de hacer evolucionar al ser humano a causa de los principios que deben ser aclarados aún. Es entonces que las primeras visiones acerca de la verdadera misión del hombre, puesto que es una partícula divina, deben realizarse completamente fuera del plan de su personalidad a fin de que se separe la individualidad, el yo superior. Lo que se revela entonces es el estado del Atma, el Espíritu Santo. Bueno, pues lo que nos están diciendo es sumamente importante. Nos dicen que realmente la experiencia de la ilusión del maya es necesaria. Pero antes de que prosigamos en nuestra meditación, preguntémonos sobre la concepción que tiene esta subescuela Advaita Vedanta sobre el estado del Atma. Escuchemos. En la doctrina del Advaita Vedanta, el Atman o Atma es considerado la esencia verdadera e inmutable de uno mismo. Se cree que el Atman es idéntico a Brahman, la realidad última y absoluta. Esta doctrina sostiene que la percepción de dualidad y separación entre el Atman y el Brahman es una ilusión, maya. El estado del Atman en esta doctrina es de pura conciencia, sin atributos ni limitaciones. Es eterno, infinito y más allá del tiempo y el espacio. La realización de esta verdad no dual, conocida como Atma Sakshatkara, implica reconocer que el Atman y el Brahman son uno y lo mismo. Este reconocimiento lleva a la liberación moksha del ciclo de nacimiento y muerte, samsara, y a la experiencia de la unidad con la realidad última. En resumen, en el Advaita Vedanta, el Atman es la esencia verdadera y eterna de uno mismo, idéntica a Brahman, y la realización de esta unidad es el objetivo final de la práctica espiritual. En el propósito, este conocimiento trascendente continúa. Si se dice que todo es maya y que la única experiencia verdadera es el samadhi, se debe comprender aún que el espejismo es necesario para la experiencia, a condición de que se comprenda que todas esas experiencias son también maya, y que pertenecen a un todo. Maya, que significa espejismo, podría asimilarse pues al uno, puesto que la naturaleza y todas las cosas son las manifestaciones diversas del uno todo, la multiplicidad de la unidad. Y de esa unidad debemos salir también para reintegrarnos más allá del número mismo, aun cuando fuera el más pequeño. Se debe salir del uno, del maya, pues, para alcanzar el absoluto, el Ein Sof, según la Cábala, la nada, el no ser, el samadhi. Y la pregunta surge así de manera espontánea: ¿qué es el samadhi? En el Vedanta, y especialmente en el Advaita Vedanta, el término samadhi se refiere a un estado profundo de meditación y absorción en el cual la mente se vuelve completamente tranquila y unificada. Este estado es considerado el pináculo de la práctica espiritual y se caracteriza por la experiencia directa de la unidad con la realidad última, Brahman. En el contexto del Advaita Vedanta, el samadhi
es visto como un estado de no dualidad en el que el practicante trasciende la ilusión de la dualidad y experimenta la verdadera naturaleza del Atma, el yo, como idéntica a Brahman. Hay diferentes niveles de Samadhi, pero en su forma más elevada, conocida como Nirvikalpa Samadhi, no hay distinción entre el sujeto y el objeto, y se experimenta una completa fusión con la realidad última. Este estado de Samadhi es considerado esencial para alcanzar la liberación, moksha y la realización de la verdad no dual. Es un estado de conciencia pura, libre de pensamientos, deseos y ego, donde se experimenta la paz y la dicha absolutas. Bueno, nos hablan de diferentes niveles del Samadhi. Tenemos que preguntarnos cuáles son. En la tradición del yoga, el Samadhi es un estado profundo de meditación y absorción en el que la mente se vuelve completamente tranquila y unificada. Hay varios niveles de Samadhi que se pueden clasificar en dos categorías principales, Savikalpa Samadhi y Nirvikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi, este es el primer nivel de Samadhi y se caracteriza por la presencia de dualidad. En este estado, el meditador todavía mantiene una conciencia del objeto de meditación y de sí mismo como sujeto. Aunque la mente está profundamente concentrada y tranquila, todavía hay una distinción entre el meditador y el objeto de meditación. Dentro del Savikalpa Samadhi hay subniveles que varían en profundidad y claridad de la experiencia meditativa. El Nirvikalpa Samadhi. Este es el nivel más alto del Samadhi y se caracteriza por la ausencia de dualidad. En este estado, la distinción entre el sujeto y el objeto desaparece por completo y el meditador experimenta una fusión total con la realidad última. Es un estado de conciencia pura, libre de pensamientos, deseos y ego. La experiencia de Nirvikalpa Samadhi es de unidad absoluta y de dicha infinita. Además de estos dos niveles principales, hay otros estados intermedios, nos dicen, y avanzados que los practicantes pueden experimentar en su camino hacia la realización espiritual. Podemos nosotros decir que 36 propósitos psicológicos. Cada nivel de Samadhi representa un grado más profundo de absorción y unidad con la realidad última. Y nosotros tenemos algo que cosechar al final de este propósito. Con este conocimiento podemos darnos cuenta de que nuestra meditación nos ha conducido al Savikalpa Samadhi, al primer nivel del Samadhi que se caracteriza por la presencia de dualidad todavía. En este estado todavía mantenemos una conciencia del objeto de meditación y de nosotros como sujeto. Por ello, en el propósito se nos dice, se debe comprender aún que el espejismo es necesario para la experiencia, a condición de que se comprenda que todas esas experiencias son también maya y que pertenecen a un todo. Situados en esta etapa, comprendemos la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y transponemos en nuestra propia vida el hecho de que las mismas leyes que rigen al cosmos nos rigen a nosotros, que interdependemos con el cosmos. Logramos así la relación macrocosmo-microcósmico. Así, a medida que avancemos en nuestra meditación, vamos realizando el Samadhi como un estado de no dualidad, trascendiendo la ilusión de la dualidad, y vamos experimentando la verdadera naturaleza del Atman, el yo, como idéntica a Brahman. Continuemos con el propósito. Si el origen de la palabra sánscrita se conoce perfectamente entre los hindús, sin embargo no podemos menos de pensar en ese pueblo de la América antigua, los mayas, cuyo nombre mismo maya en aymara significa uno único, el mejor y el más brillante del mundo. El aymara es el lenguaje sagrado del imperio maya. Bueno, es cierto, los mayas tenían un lenguaje sagrado que se utilizaba en contextos religiosos y ceremoniales. Este lenguaje sagrado se refleja en varios aspectos de su cultura, incluyendo la escritura jeroglífica que nosotros vemos y los textos religiosos. Uno de los textos más importantes y sagrados de la civilización maya es precisamente el Popol Vuh, también conocido como el Libro del Consejo.
Este libro es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo maya quiché, y es considerado uno de los textos más importantes de la literatura indígena de las Américas. El Popol Vuh contiene relatos sobre la creación del mundo, la historia de los dioses y los héroes míticos, y las tradiciones y creencias religiosas de los mayas. Además, los mayas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica que era considerado sagrado y se empleaba para registrar eventos importantes, rituales religiosos y otros aspectos de su vida cotidiana. Esta escritura jeroglífica era compleja y rica en simbolismo, y su uso estaba reservado para los escribas y sacerdotes. Ciertamente los mayas tenían un lenguaje sagrado que se manifestaba en sus textos religiosos y que jugaba un papel importante en su vida espiritual y cultural. Mas es necesario hacer una rectificación que no desdice el propósito de la obra. En la época que se escribió, se conocía poco sobre las otras culturas de nuestra América Andina. El aymara es una lengua rica y compleja, con una larga tradición oral y escrita. Es una de las lenguas indígenas más importantes de los Andes y sigue siendo hablada por millones de personas en Bolivia, Perú e inclusive Chile. La palabra aymara tiene varios significados y orígenes posibles. Una teoría sugiere que proviene de Hakiaru, que significa lengua de la gente en aymara. Otra teoría propone que aymara podría derivar de aima, que significa ancestro o antepasado, reflejando la profunda conexión del pueblo aymara con su historia y sus raíces. Teniendo en cuenta esta actualización, continuemos con el propósito psicológico. Su nombre viene de la denominación que se dio a los amautas o sacerdotes, los aymaras, los que alzan la voz. Es un idioma clave que resume las otras lenguas y resuelve sus enigmas. Sería originario de la Atlántida como el sánscrito y el hebreo. Durante largo tiempo se llamó a la península de Yucatán el Mayab, tierra del pequeño número de elegidos, pero el vasto imperio maya se extendía mucho más allá en la América Central. El sabio Spinden atribuye más de 150 siglos de existencia a la civilización americana, y Le Plongeon escribe en los misterios sagrados entre los mayas y los quichés. 12 años de excavaciones en Yucatán prueban la prioridad incontestable de la civilización maya sobre todas las otras de los diversos continentes. Hace más de 11.500 años que ese pueblo difunde en el mundo el ritual sagrado de sus creencias, la síntesis original de sus conocimientos, el código de sus leyes, la tradición de sus costumbres, su civilización. El doctor Hirhois, autor de Lo oculto entre los aborígenes de la América del Sur, presenta una historia detallada de estas grandes civilizaciones, desde Inti Capac, el quinto monarca pirua que reinó en el siglo XV antes de la era cristiana, pero se pierde de vista demasiado a menudo que largo tiempo antes de esas culturas, ya decadentes en nuestra época histórica, reinaba una verdadera edad del oro, en un periodo de teocracia iniciática, del cual casi nada nos llegó, y que algunos tenaces investigadores intentan reconstruir a grandes líneas. El fin de la monarquía tecpaneca anunciaba el principio del poder militar azteca en 1425, y cuando se descubrió América en 1492, Cristóbal Colón solo encontró indios ya muy alejados de la prudencia de los grandes maestros, los cuales instruyeron a sus antepasados miles de años antes. Cuando Alfonso de Ojeda descubrió el centro de la América en 1499, los indios de la costa de Cumarra designaban el continente entero con el nombre de Amerricúa, que en idioma maya quiere decir país ventoso. Bueno, realmente el origen de los pueblos de América también ha sido estudiado por la ciencia, y la ciencia reconoce que no tiene la respuesta definitiva. Existen varias teorías sobre ello que es importante que conozcamos. Teoría del puente de Bering. Esta teoría sostiene que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia a través de un puente de tierra conocido como Beringia, que conectaba Siberia con Alaska durante la última glaciación. Se estima que esto ocurrió hace entre 15.000 y 20.000 años. Teoría de la migración costera. Algunos investigadores sugieren que los pueblos amerindios pudieron haber llegado a las Américas navegando a lo largo de las costas del Océano Pacífico,
utilizando embarcaciones. Esto implicaría que la migración ocurrió mucho antes de lo que se piensa. Teoría multirregional. Esta hipótesis propone que los humanos modernos, Homo sapiens, se desarrollaron simultáneamente en diferentes regiones del mundo, incluida América. Esto significa que no habría una única ola migratoria, sino múltiples. Estas teorías se basan en evidencia arqueológica, genética y lingüística. Los estudios de ADN han revelado conexiones entre los pueblos indígenas de América y ciertas poblaciones de Asia, lo que apoya la teoría del puente de Bering. Además, el estudio de las lenguas indígenas ha mostrado similitudes que sugieren un origen común o migraciones posteriores. Alfredo Lozano, un estudioso, un investigador ecuatoriano, comenta sobre las crónicas escritas por los conquistadores y cómo éstas revelan datos confusos, que al ser interpelados con superficialidad por los mismos cronistas españoles, fueron anatemizados y atribuidos como cosas del demonio, que fue la preocupación dominante de los evangelizadores. Tanto inquietaba su espíritu el ángel de las tinieblas que creían ver su intervención en todas partes. En todo se mezclaba y todo lo descomponía. Efectivamente, dice Lozano, en dichas crónicas podemos advertir que el sentido de las informaciones recogidas fueron tergiversadas y desvirtuadas de sus contenidos esenciales, para adaptarlas a las creencias bíblicas que ejercían una dominación casi absoluta en la cultura de la época. Dicha tergiversación, plagada de un cúmulo de incoherencias y contradicciones, no fue accidental, sino tenía por objeto reducir y adaptar la inesperada existencia de los grupos humanos encontrados en el Nuevo Mundo a un canon antropológico compatible con el monogenismo predicado por la religión católica, apostólica y romana, proclamada como la única y verdadera, cuidando que no desdibuje el orden cronológico del desarrollo de la humanidad propuesto por la tradición judeocristiana. Además, si tenemos en consideración que toda noticia de los indios occidentales debía pasar por el visado de la Inquisición y la corona, y la mayoría de los primeros cronistas eran religiosos que venían al Nuevo Mundo a evangelizar a los indígenas, se comprende la adaptación que tuvieron que hacer de las tradiciones y conocimientos que eran indagados con extremo celo apostólico. A pesar de ello, quedan en dichas crónicas fragmentos de los que se puede extraer datos de máxima fidelidad con las tradiciones autóctonas y que, enfocados de forma integral con otras manifestaciones de las ciencias y conocimientos que nos han legado las culturas originarias, no solo revelan un singular sustrato común de indudable raigambre nativa, sino que permiten ensayar su reconstitución de la forma más viable posible al pensamiento ancestral que lo concibió. Realmente hace muchos años se inició el estudio sobre nuestras civilizaciones, aquellas que se desarrollaron en nuestro continente. Sobre todo en Perú y Bolivia se ha avanzado mucho sobre estos aspectos. Tanto se ha avanzado que han empezado los investigadores a hablar de una civilización panandina. En el propósito 5 conversamos un poco sobre la visión de una teocracia en la civilización cusqueña. Tal vez por ello en la obra se nos va a comentar sobre Huayna Cápac, uno de los Apac Inca más prestigiosos. Escuchemos lo que nos dicen. Es entonces la época del imperio de Huayna Cápac, 1492-1596-1515. Y Garcilaso de la Vega relata las palabras de ese rey, que deberíamos decir Inca. Nuestro padre, el Sol, debe tener otro señor mucho más superior y poderoso que él, y que demanda hacer este giro diario sin pararse, porque si fuese lo mismo, el Supremo Maestro una vez u otra descansaría a su gusto sin que hubiera necesidad por eso. Eso es una lección mayor y sobre todo un hecho muy educativo para los que siempre consideraron a esas razas como simples e ignorantes que adoraban el sol. El saludo al sol siempre fue un testimonio de respeto para el símbolo tangible de la materialización de un principio superior. Invocar una abstracción siempre pareció difícil al ser humano,
que buscó entonces en la naturaleza una fuerza más visible, a la cual podría ofrecer sus encantamientos, pero no debe creer por eso en una adoración directa, para esa cosa que se toma como intermediaria para alcanzar el substratum divino. Bueno, conociendo tan poco de la cultura cusqueña, pero aplicando los principios tradicionales, la obra nos dice algo muy profundo que los estudiosos de esta cultura ahora nos transmiten con claridad. Los incas llamaron a ese principio superior Iliatiti Huiracocha Pachayachachi, cuyo significado lo podemos encontrar justamente en lo que nos dice Alfredo Lozano. En su libro Tiwanaku Titicaca Chucuitu, El misterio develado, Lozano señala el nombre con el que se le conoce a este principio superior: Iliatiti Pirúa Yachachi Viracocha, felino resplandeciente en quien están todas las cosas, Padre mayor que apareció después del diluvio. Rachi es una zona ubicada entre Cusco y Puno, a orillas del río Vilcanota o Huilamayu, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Está actualmente dedicado como parque arqueológico Huiracocha. En él se encuentra el templo dedicado a Iliatiti Huiracocha Pacha y Achachi. Toda su estructura, que es digna de ser conocida, está cobijada por el Apu Quimsacha Ata, que es un volcán apagado. Los incas, por supuesto, que tenían sus deidades, y las tres más importantes eran justamente Inti, el sol, Quilla, la luna, e Illapu, el trueno, el rayo. Bueno, continuemos con el propósito. Respetar la vaca en la India, aunque en aquel país de sequedad es necesario preservar ese animal a causa de sus productos tan bienhechores, tiene ciertamente un cierto carácter tan sagrado como el cordero invocado en los himnos religiosos de la Iglesia romana, canto litúrgico del Agnus Dei. A menudo, la devoción no se inclina más a reproducir el ser que es objeto de la adoración, sino a reproducirle más bien por uno de sus atributos o según un emblema simbólico. Es así como se encontraron en las religiones de Asia monos, elefantes o también aún animales imaginarios que representaban a los bodhisattvas, a los grandes rishis, etc. Lo mismo en los sistemas crísticos. Los grandes instructores se emparentaban con el sol y fueron después asimilados a los atributos, principios o manifestaciones de aquel luminario real. El judeocristianismo tomó como emblema un triángulo radiante adornado del ojo de Dios en el centro. Los primeros cristianos emplearon el pez como signo de reconocimiento. Se encuentran esos peces en las pilas arcaicas de agua bendita. Después fue la cruz, primero sin personaje y después con Jesús crucificado. En el templo del Cusco, del cual los grandes arquitectos incas se llevaron consigo los numerosos misterios de construcción, misterios que quedan incomprendidos aún, había en la muralla occidental una figura humana que emanaba rayos y que estaba al frente de la gran puerta, de manera de ser arrebatada por los rayos del sol naciente. Las esmeraldas y otras piedras preciosas con el oro reflejaban una luz mágica. Se encendía el fuego sagrado con un espejo metálico cóncavo que abrazaba el santo sacramento gracias a los rayos solares así reflejados. Conozcamos de qué figura humana se trataba. La figura humana que se describe en el propósito psicológico está relacionada con la estatua del sol llamada Punchau, que era una deidad muy venerada representando la fuerza, el poder y la vitalidad del sol. Se encontraba en el Templo del Sol, también conocido como Coricancha en Cusco. Según los cronistas, esta estatua tenía una figura humana y estaba hecha de oro finísimo, adornada con piedras preciosas. La estatua estaba diseñada para reflejar los rayos del sol naciente, creando un efecto deslumbrante y mágico. En quichua, Punchau significa día o jornada. La palabra Punchau
proviene de la raíz punchay, que se refiere al acto de iluminar o brillar, relacionado con la luz del sol. Así que, en cierto sentido, Punchau está vinculado al sol, ya que el día es el periodo en el que el sol ilumina la tierra. El Coricancha era el templo más importante del imperio inca y estaba dedicado al dios sol Inti. Las paredes del templo estaban revestidas con láminas de oro y decoradas con esmeraldas y otras piedras preciosas, lo que contribuía a la importante apariencia de ese lugar. Gracias a Cristóbal Cobo, otro estudioso ecuatoriano, se pudo conocer las iglesias de Quito que fueron construidas en base a los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales y en donde el sol ingresa para iluminar los altares mayores. Fenómenos lumínicos los denominó Cobo y se producen especialmente en los solsticios de junio y diciembre. En nuestras tierras equinocciales de Ecuador, situado en el paralelo cero, se conserva este ritual de encender el fuego sagrado cuando se produce el equinoccio de marzo y de septiembre. Para nuestras culturas ancestrales, el fenómeno que se produce en el momento del equinoccio, alrededor de las 12 horas, en donde los objetos y las personas no reflejan sombra alguna, era concebida como el momento en que el fuego sagrado celestial ingresaba al cuerpo y se alcanzaba la iluminación.